Bienvenidas a Ecos de Papel, un espacio donde las historias cobran vida. Prepárate para sumergirte en un mundo de emociones, miradas que lo dicen todo y corazones que se encuentran. Relájate, ponte cómoda y déjate llevar por esta historia. Dito. Lo mismo. Capítulo 4. Las secuelas. El olor del antiséptico. La luz que entraba por la ventana era demasiado cegadora para mis ojos medio cerrados. Tubos y monitor que me conectan a las máquinas. Mis padres, sentados junto a la cama con expresiones tensas. Y el dolor punzante que recorrió mi cuerpo. No sabía qué día era. Ni quién me había traído al hospital. Quizás un guardia de seguridad que me encontró durante su patrulla, o algún vecino que estaba aparcando en el garaje subterráneo a la misma hora. Cuando desperté, con moretones y con la garganta ardiendo, noté que me dolía la espalda por los golpes. Y la pierna derecha. Tenía la pierna derecha escayolada. El médico vino y confirmó que tenía una fractura. Después de eso, todo se convirtió en un zumbido. Siempre me creí lo suficientemente fuerte como para no desmayarme fácilmente, pero el corazón acelerado y las imágenes del escenario de Broadway, cada vez más lejanas, me mareaban. Las escenas se distorsionaron, y de repente me encontré en una habitación vacía, sentada en una silla de ruedas. Una bailarina que nunca más luciría la gracia de sus piernas. Unas zapatillas de ballet inútiles. Unas luces de escenario que nunca más me iluminarían. Caída libre. Fue como si cayera en un abismo sin fin. Y luego me desmayé otra vez, minutos después de haber logrado sentarme en la cama. Mi odio por Anya me perseguía incluso en sueños. Vi su rostro deslumbrante riéndose de mí, el olor acre del cigarrillo de su cómplice impregnando el aire. Quise correr y estrangular a esa mujer, pero al intentar moverme, mis piernas se desmoronaron como yeso agrietado bajo un martillo. Fue una pesadilla. Y casi me vuelvo loca al darme cuenta que al despertar me encontraría con una realidad igual de horrible. Cuando desperté por segunda vez, en la suite del hospital, solo quedaban mis padres, sentados en el sofá con cara de angustia. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre, con el rostro tenso, hablaba por teléfono, sobre mí. ¿Qué quieres decir con que todas las cámaras fueron desactivadas? Cámaras. No me vengas con esa historia de criminales. Si no encuentran a los culpables, esto no acabará así. Anya. Esa maldita mujer desactivó las cámaras de la sala de control, borrando cualquier prueba incriminatoria. Con el poder de su apellido y su dinero, era obvio que la policía nunca la encontraría. Apreté los puños con tanta fuerza que Vía me atravesó la piel, pero no me importó. Lágrimas amargas me nublaron la vista. Mi madre debió notar que estaba despierta. Se levantó apresuradamente, con la voz temblorosa. Hija mía, todo está bien. Mamá y papá están aquí. Intentó abrirme los dedos, pero su tacto, que debería haberme consolado, convirtió mi llanto silencioso en sollozos convulsivos. Mi pierna. No te preocupes, nos aseguraremos de que tengas los mejores médicos. Volverás a... Caminando normalmente, seguro. No solo quiero caminar, lloro. Quiero bailar ballet. Mi grito desesperado resonó por la habitación. Me revolví en la cama como una loca, consciente de que parecía haber perdido la cabeza, pero incapaz de controlarme. Mi pierna derecha, la que siempre llevaba la primera zapatilla de punta, era ahora solo un peso inútil. Aquello que he amado desde que tengo memoria. Mi vida siempre ha sido solo ballet. Si pudiera pedir un deseo, sería que esto fuera una pesadilla dentro de una pesadilla, de modo que al despertar descubriera que solo había dormido demasiado tiempo. Pero el dolor era real. En mi cuerpo y en mi corazón, que se oprimió hasta casi estallar. Cada partícula de mí parecía a punto de desintegrarse. Era como si me hubieran arrebatado la vida. Mis padres nunca apoyaron este sueño. Sin embargo, al ver a su única hija derrumbarse ante la cruel realidad, mi madre me tomó de las manos y me abrazó. Lloró conmigo hasta que, poco a poco, sus sollozos me calmaron. Mi padre, de pie junto a la cama,
permaneció en silencio. Debía de sentir un conflicto emocional. Una parte se lamentaba por no poder castigar a quien me había hecho daño. Otra, sin duda, seguía desaprobando mi carrera en el ballet. Bajo su rostro impasible, unos ojos pesados delataban una tristeza contenida. Anya. Esa bruja sádica disfrazada de princesa perfecta. La odiaba más que a nadie. La maldecía cada noche, deseando que sufriera aún más que yo. Sumida en la oscuridad, me imaginaba golpeando ese rostro perfecto hasta saciar mi sed de venganza. Incluso sin las cámaras como prueba, juraría hasta el final que fue ella. Y más aún, haría todo lo posible por arrastrarla de vuelta al abismo en el que me arrojó. Como se predijo, la policía no encontró a los culpables. Así que les di el nombre completo de la asesina de sueños, Anya Jompantavan Siritanari, nombre, segundo nombre, heredada del noble linaje de su madre, y el apellido que valía más que el oro en los negocios. La citarían, por supuesto, pero ya sabía que se inventaría una coartada poco convincente. Fue patético. Viví allí puramente por mala suerte. Pero, pensándolo bien, si eso ayuda, incluso si mi edificio no perteneciera a su familia, un psicópata como Anya encontraría otra forma de destruirme. Mi sueño sobre el ballet. Cuando la compañía de Nueva York se enteró de mis lesiones, rescindieron mi contrato en el acto. La sustituta, otra chica que había sido despedida antes que yo, firmó en mi lugar sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera consideraron esperar a que me recuperara. O quizás ya sabían que no volvería a bailar. Quería llorar. Pero tenía los ojos secos de tanto llorar. Me quedé mirando el iPad, donde la carta de despido brillaba como una lápida. Mis padres no estaban en la habitación, habían ido a hablar con la policía. Toc, toc. Al oír que llamaban a la puerta, pensé que mis padres habían regresado de su reunión con el jefe de policía. Pero no. Entraron 2 mujeres, Pecov y Lalil. Al ver el rostro de la chica con un ramo de flores, recordé de inmediato a su prima, la responsable de que estuviera confinada en esta cama, respirando el olor a antiséptico. Si fuera menos racional, quizá odiaría a Lalil por asociación, culpándola de todo. Pero no. Esta tragedia fue culpa de Anya, y en parte mía, por haber sentido lástima por Lalil y haber dicho la verdad. Al final, pinché a un oso dormido con un palo corto. Aún así, no podía mirar a Lalil. Ni siquiera estaba lista para hablar. Cerré el iPad y me acosté de lado, mirando hacia la pared. ¿Debería decirle a Lalil que era Anya? Sabía que ya había roto relaciones con su prima después de que Anya la lastimara en el pasado. Lalil incluso podría ayudar, pidiendo a sus padres o a su abuelo que intervinieran. Pero el resultado sería el mismo que la última vez, la familia Siritanari encubriría el escándalo. Nunca permitirían que su nieta perfecta saliera a la luz. Lo resolverían internamente, de una manera que jamás me traería verdadera justicia. Ni siquiera una compensación económica compensaría lo que me robaron. Además, Lalil era demasiado amable. Se disculpaba una y otra vez por algo que no había hecho, y eso me irritaba. Sus disculpas vacías solo me recordaban que no debía involucrarse en esto. El silencio llenó la habitación hasta que Pecov habló, con voz suave y vacilante. Uf, ¿cómo estás? Tu madre me llamó para decirme que te despertaste. Antes de hoy, Lalil, todo el club y yo vinimos a visitarte mientras tú estaba dormida. Nos quedamos impactados. ¡Qué locura! ¿Viste la cara de la persona que hizo esto? Como no respondí ni me giré para mirar, Pecov se quedó en silencio. La oí suspirar y arrastrar una silla para sentarse. Claramente, no estaba allí solo de visita. Pero no quería que vieran mi cara pálida, las ojeras hinchadas bajo mis ojos, mi lamentable estado, y mucho menos la desesperación en mis ojos. Rafa. Te traje flores. HMPH. Flores. Si no hacía algo, pronto traerían más visitantes con regalos inútiles. Odiaba que me miraran con lástima, ya fuera por compasión o por lástima. Me giré bruscamente y, con un rápido movimiento de mi brazo, arrebaté de sus manos, sin ninguna ceremonia,
el ramo de flores de color azul claro. Viniste aquí a echar sal en la herida, ¿no? A reírte de la bailarina rota en cama. Pekov, la mayor de nosotras, se levantó de un salto. Uf, exageras, te odio, Pekov. Deja de mirarme con esa cara de lástima. Y yo te odio. Tú también, Lalil. Llévate estas tonterías. Todas. Rafa, pero nosotros solo, no quiero volver a verte. Sal de aquí. Grité con todas mis fuerzas. Una voz ronca y estridente. Mi corazón latía aceleradamente, palpitando de dolor. Las lágrimas que creía secas volvieron a desbordarse. Vete y no vuelvas jamás. Repetí vete incontables veces, tirando el ramo al suelo con toda la furia que sentía. Estaba tan fuera de mí como el día que lo encontré en mi pierna, pero esta vez, quería que ambos se fueran de inmediato. Sin embargo, Lalil hizo lo contrario. Se acercó y me abrazó. Ni muy fuerte ni muy flojo. El calor de su cuerpo y su mano acariciando mi hombro, ligera como una pluma, me dejaron paralizada. Solo mis padres me habían abrazado así, incondicionalmente, por puro amor. Su voz tembló. Rafa. Sé que estás en shock. No quieres nuestra compasión. Pero créeme, no estamos aquí por compasión. Estamos aquí porque nos importas. Porque no estás sola. No pude ver su rostro, pero noté que Pekova sintió en silencio en señal de acuerdo. Ella lo vio todo. Mi lamentable estado, mis lágrimas, mi rostro desfigurado, incluso mi irritante fragilidad. Maldita sea. Droga. Al final, terminé devolviéndole el abrazo a Lalil, y luego Pekov se unió, envolviéndonos a ambas en sus brazos. Por eso evito a gente amable como Lalil. La silla de ruedas. Algo que nunca imaginé que algún día necesitaría usar, depender de otros para transportarme. No podía aceptarlo. Discutí con arrogancia con el médico, insistiendo en que podía caminar con muletas. Él permaneció en silencio, solo mostrando las radiografías de mi pierna fracturada en la pantalla. Volteé la cara, incapaz de afrontar la realidad. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en la piel, cerré los ojos y admití a regañadientes. Tendría que vivir en esa silla mucho tiempo. Me dolía la espalda intermitentemente, lo que me dificultaba acostarme boca arriba. El médico dijo que tuve suerte de no haber tocado ningún nervio. El bate de béisbol me impactó principalmente en la zona lumbar. Volví a argumentar, eso no es suerte. Es solo mala suerte que no haya sido peor. Esta vez, cedió, disculpándose por su desafortunada elección de palabras. Tosió, hizo una pausa y luego explicó el plan de tratamiento. Mientras tanto, mi padre regresó a administrar el hotel en Huayin, tras haberse tomado una semana libre. Mi madre se quedó en el hospital conmigo. Ya no mencionaba el ballet y evitaba los programas de televisión sobre danza. Al menos no decía cosas como, al menos aún conservas el negocio familiar. Pero yo sabía que, en el fondo, ella pensaba así. El caso seguía bajo investigación. Me mantuve fiel a mi versión de los hechos, aun sabiendo que Anya tenía pruebas falsas y contundentes. La policía estaba claramente harta de mí, y ahora, ese demonio probablemente se reía mientras volvía a ver el video que ella misma había grabado. Si tuviera ese video, Anya y su cómplice con olor a cigarrillo estarían tras las rejas. ¿Pero cómo pudo conseguirlo? El video estaba en su celular. Lo máximo que pude recopilar fueron imágenes de las cámaras de seguridad de las calles cercanas, intentando identificar si había algún Rolls-Royce con matrícula personalizada cerca. Pero, como siempre, ella iba un paso por delante, borró todo rastro. Dudé, ¿debería pedirle ayuda a Lalil? En ese momento, mis únicos consejeros eran mis padres. Les expliqué quién era Lalil, y no la odiaban por asociación, pero desconfiaban, después de todo, también era una Siritanari. Mi madre me sugirió cautela. Mi padre tenía contactos y era mejor no arriesgarse todavía. Mi padre fue aún más enfático. No te involucres con nadie relacionado con Anya. He visto demasiado en esta vida.
Incluso el enemigo de tu enemigo puede ser tu enemigo. En el fondo, confiaba en la Lil. Pero el resultado podría ser diferente al esperado. Su abuelo jamás mancharía el nombre de la familia. Quizás, si viera una oportunidad clara, o si me sintiera realmente acorralada, le diría la verdad. ¿El problema actual? Mi depresión solo empeoraba. Apenas podía hablar con mi madre, quien me cuidaba día y noche. Simplemente no me salían las palabras. Mi espalda y cadera estaban mucho mejor, y solo me quedaban moretones molestos. Nunca antes había permitido que las marcas permanecieran en mi cuerpo tanto tiempo. El dolor físico y emocional solo avivó mi odio hacia quienquiera que me hubiera hecho esto. En cuanto a mi pierna derecha, todavía enyesada, apenas podía mirarla. Después de un tiempo, finalmente me dieron de alta. Una camioneta del hotel vino a recogerme a mí y a mi madre a Huaín, mi ciudad natal, donde crecí. Durante el viaje, contemplé el paisaje por la ventana, viendo cómo los rascacielos daban paso a casas y tiendas que se mezclaban con el verde de los árboles. Nuestra casa estaba cerca del hotel. Para ser precisos, la casa existió primero, luego, mis padres usaron el terreno junto a la playa para construir el hotel con sus ahorros. Cuando el negocio despegó, renovaron la casa para reflejar su nuevo estatus. Desde que me fui a estudiar a Bangkok, volvía de vez en cuando, 1 o 2 veces al mes, a visitarlos, siempre con reticencia, y aprovechaba para contemplar el mar. Pero mi abuela, tan amable, ya no estaba allí, había fallecido cuando yo estaba en el instituto. Ahora solo quedaba el imponente hotel, recordándome que algún día tendría que heredarla como única heredera. Durante los primeros días de recuperación, me aislé en mi habitación, con las cortinas corridas, evitando cualquier contacto con el exterior. Me avergonzaba que me miraran con lástima o desprecio. Permanecía en cama todo el día mientras una criada de mediana edad atendía mis necesidades. Mi madre me visitaba mañana y noche. Mi padre, ocupado con el trabajo, solo aparecía por la noche, acompañándola. La angustia de mi madre se reflejaba en su rostro, pues repetía una y otra vez que me recuperaría pronto. Mi padre, en cambio, rara vez decía nada. Una semana que se sintió eterna. Mi vida se redujo a días vacíos, mirando al vacío, como una joven sin rumbo. Incluso mi comida favorita había perdido el sabor, o mejor dicho, mi paladar parecía insensible a cualquier sabor. Mi odio por Anya no hacía más que crecer, apretándose en mi pecho como un puño de hierro. No podía hacer nada contra ella, solo esperar noticias de mi padre, que estaba al teléfono hablando con la policía, abogados u otros contactos, siempre con el rostro tenso. Pronto, empecé a sentirme sofocada. Los ataques de pánico surgieron de la nada. Tenía miedo de quedarse atrapada en esa habitación para siempre. Si tenía que elegir entre enfrentar las miradas de los demás o volverme loca allí, tenía que elegir la primera opción. Una mañana, cuando mi madre vino a visitarme, le dije con la voz ronca por la falta de agua, yo quiero ir a la playa. El espacio abierto, el cielo infinito, la brisa fresca, el sonido de las olas calmando el alma, el olor del mar. Ese lugar siempre me había curado, desde niña. En la alegría o en la tristeza, el infinito horizonte del océano abrazaba mi corazón. Mi madre lo sabía. Quizás incluso se sintió aliviada de que por fin saliera de la habitación. La silla de ruedas sería mi medio de transporte hasta allí, me gustara o no mi madre fue quien me llevó. Pasábamos por el jardín lateral de la casa, donde una puerta daba acceso al edificio de 2 plantas que albergaba las oficinas del hotel. La oficina de mi padre y la suya estaban en el segundo piso. En el primero estaban la oficina del gerente, los documentos, la contabilidad y la cafetería de los empleados. Todas las mañanas, usaban esta ruta para ir a trabajar. Para llegar a la playa, teníamos que cruzar el hotel, y la forma más rápida era por el vestíbulo. Como el hotel ya contaba con rampas de acceso para personas con discapacidad, a mi madre no le resultó difícil llevarme. Sin embargo, al acercarnos a los sofás de recepción, se detuvo de repente, dándose palmaditas en la ropa con expresión frustrada, como si buscara algo. ¿Dónde dejé mi celular? Sin recordar dónde lo había dejado, y sin querer enviar a un empleado a registrar la residencia privada, suspiró. Lo siento, Fa.
Creo que dejé mi teléfono en tu habitación. ¿Puedes esperarme? Vuelvo enseguida. Si alguien llama y no contesto, será un problema. Asentí levemente, demasiado débil para hacer más. No me importaba esperar en el vestíbulo. Ese lugar era como un segundo hogar, todos me conocían. La vergüenza de mi frágil estado aún persistía, pero era menor que mi anhelo por la comodidad del paisaje marino. Por supuesto, mi madre no me dejaba en paz. La mujer de mediana edad, cuyo pelo sin cortar delataba su prisa, fue a recepción y habló con algunos empleados, probablemente pidiéndoles que me vigilaran. No les presté atención. Mantuve la cabeza agachada, evitando el contacto visual. Pero cuando miré hacia abajo, vi que tenía la pierna enyesada. Yo era Rafa, quien tal vez nunca volvería a bailar ballet. El sonido de tacones sobre el suelo de mármol se acercaba. Pensé que era un invitado que pasaba, hasta que una mujer con uniforme marrón y un pañuelo rojo oscuro alrededor del cuello se arrodilló a mi lado, haciéndome fruncir el ceño. La señora Kem me pidió que la cuidara mientras ella iba a buscar sus cosas. Esa voz suave y gentil era inconfundible. Levanté la cabeza con un movimiento repentino. Lo primero que vi fueron esos ojos oscuros y cautivadores. Mi corazón se aceleró, de sorpresa o de algo más. Pero ese rostro, esa forma de hablar, el cabello negro cayendo sobre sus hombros. Tú. La mujer delante de mí era Rafa, la azafata. No. Ahora, Rafa, el excomisionado. Ella se había convertido en recepcionista de mi hotel. El tenue perfume de peonía que llevaba me confirmó que no estaba soñando. Entonces me di cuenta de que tenía los ojos muy abiertos y las palabras se me atascaban en la garganta. Esto es una locura. ¡Qué coincidencia más cruel! Aquella ex azafata, la que arrojó su etiqueta con su nombre al suelo del avión, estuvo aquí. Los dos nos habíamos vuelto a encontrar. Y ahora, éramos dos Rafa caídas del cielo. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas descubran estas historias. Cuéntanos en los comentarios qué te gusta de la historia y nos vemos en el próximo capítulo. Ciao.